Personajes no jugadores. ¿Cuántos debemos usar y en qué momento usar? ¿Voces o disfraces? ¿Para narrador o para jugadores? Comencemos por decir que en este video nos referiremos únicamente a los personajes no relevantes a la historia. Esto quiere decir que dejaremos fuera a los antagonistas, los monstruos y criaturas. También dejaremos fuera a los personajes clave. Solo hablaremos de los PNJ como personas ordinarias o criaturas no relevantes o fuera del alcance de los personajes, como por ejemplo el ciberdragón en el último piso de la megacorporación en Seattle. Suena como un antagonista principal, como el enemigo a vencer. Pero toda la aventura sucederá en la región pampeana en Argentina, y el antagonista es un espectro. Ahora el ciberdragón parece como otra aventura separada, ¿cierto? El que los jugadores o personajes sepan que el dragón existe en otra parte no quiere decir que puedan o tengan que interactuar con él. Los personajes no jugadores son un recurso muy valioso para los narradores, pero como en todo, si se abusa de este recurso, los jugadores se aburrirán. Como jugadores, los PNJ son personajes de relleno, serían los extras en una película. Como jugador, sería imposible andar preguntando de uno por uno para encontrar alguno que tenga algo relevante que decir. Algunos jugadores creen que se debe ir hablando con todos como en un videojuego. En los juegos de rol no pasa así. Es difícil saber cuándo un PNJ es importante y cuándo no. No te desesperes, es lo normal. Con la experiencia comienzas a identificar los que solo están ahí a los que tienen algo que decir. Si tu narrador coloca un PNJ cuando son importantes, quiere decir que es un narrador mamá o los está encaminando. Interactuar con otros personajes, como tan solo saludarlos, comprar el periódico, ayudar a cruzar a una anciana, preguntar por la fruta fresca a la señora del puesto, te ayudará a crear una personalidad más sólida a tu personaje. No solo es una hoja de atributos y habilidades, es mucho más que eso. Tus compañeros de mesa se formarán una idea del personaje mientras interactúa con personas, no solo con superenemigos o rivales, sino gente normal, transeúntes que no estén en peligro de muerte. Para el narrador, como ya mencionamos, no se trata de tener hojas de personaje de todos los PNJs que se cruzarán por el camino de los personajes. Los personajes van a tener un enfrentamiento o combate con ellos, son los que se merecen tener su propia hoja. Pero, ¿qué hay con las voces o caracterización? Caracterizarte, disfrazarte, incluso ponerte sombreros o pelucas es mala idea. Consume tiempo de la sesión y vas a tener que estar cambiando de personaje muy seguido. De seguro estás pensando que solo lo harás con personajes importantes o el antagonista principal, y vas a tener todo preparado para que el cambio sea rápido. Pero olvidas un detalle: es un juego de rol, no un casting de teatro. A través de tus palabras, el mundo cobra vida para los jugadores. Alguna imagen del villano principal ayudará para que los jugadores lo tengan en mente y todos tengan una idea clara de cómo luce. Cambiarte de peluca o ponerte máscaras y atuendos hará que la inmersión que la mesa pudiera tener se rompa. Algunos jugadores
les parecerá increíble y un genial detalle. A otros les parecerá gracioso y harán chistes al respecto. Otros perderán el interés. Sea como sea, la inmersión del juego se rompe. Si para este punto no la habías logrado, después de la caracterización, ya no la tendrás. Voces. Esto parece un buen recurso. Muchos narradores lo usan. Cambian su tono de voz, imitan acentos y quizá hablan en otros idiomas. Esto le da un detalle interesante a los personajes, los hace únicos y diferentes al resto. Pero una vez más, tener todo un repertorio de voces y acentos para cada PNJ que se encuentran va a ser imposible. Solo quédate con los importantes y los que tienen relevancia para la historia. Y aquí viene el verdadero problema con las voces y caracterizaciones. Si el PNJ tiene una voz o un atuendo, quiere decir que tiene relevancia para los jugadores. Centrarán su atención, interactuarán con él y buscarán sacarle toda la información posible. Pero todos los demás PNJs serán ignorados o tratados con indiferencia. Puede ser cansado estar fingiendo la voz o ponerle un acento diferente al personaje. Pero ciertamente todo esto añade un toque muy especial, pero también puede ser la causa de discusión entre qué es divertido y qué es molesto. La voz de tu personaje puede ser esta, y es posible que puedas mantenerla durante toda la partida. Pero, ¿qué tal si la voz es esta? Y cuesta un poco de trabajo conservarla para el personaje. O, peor aún, cuando estás en una escena importante en la que acaban de descubrir quién es el que está detrás del robo de las joyas de la corona. Y cuando estás a punto de encararlo, la voz te falla y se vuelve algo hilarante. Claro, es un momento divertido y gracioso, que recordarán durante varias sesiones. Pero el ritmo de la sesión, el tono de la escena, se han perdido. Este es un recurso que debes usar con cuidado. ¿Cuándo usar un PNJ? No hay un momento exacto para usarlos. Generalmente, los PNJs son todas las demás personas del mundo. El repartidor, el niño jugando pelota, el cuidador del rebaño, el mendigo, la señora del puesto del mercado, etc. No todos tienen algo importante o relevante para la historia. Algunos solo existen dentro del juego. Los PNJs es un recurso que ambos, tanto jugadores como narradores, pueden usar. Los jugadores incluso pueden ponerle nombre. Don Juan, el señor que vende fruta en el mercado. John Smith, el carpintero. Son pequeñas atribuciones que pueden darse los jugadores, ya que son personajes que no afectarán a la trama. A menos claro que el carpintero sea el principal sospechoso del asesinato. Habrá miles de PNJs en una ciudad que no tengan que ver con la trama. No te aflijas tratando de crearles nombres y personalidad. Todos damos por hecho que en una ciudad, pueblo, castillo o estación espacial hay varias personas. Algunas nunca se cruzarán en su camino ni conocerán a los personajes, pero están ahí. ¿Cuándo no usar un PNJ? Cuando el jugador comience a darle participación activa en el grupo, más allá de proveer un servicio o producto. Como por ejemplo, convencerlo de que los acompañe en sus aventuras. Esto hará que la partida sea más lenta. El jugador o jugadores con uno o varios PNJs que tendrán turno de combate, el jugador que interactuará con ellos creando su propia historia, teniendo acaloradas discusiones, romances, peleas. Él solo representando a varios personajes. Aquí, un punto importante, que narradores y jugadores
deben tomar en cuenta. Las decisiones de los jugadores tendrán repercusiones. Si por alguna razón el PNJ que les daría una pista importante muere por causa de los jugadores, esa pista se habrá perdido y es posible que se estanquen y no puedan avanzar. Esta es una dura lección, pero tendrán que aprenderla. Roleros somos y en el camino andamos.